damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al juez emérito del Tribunal Constitucional, jurisconsulto y académico, el doctor Hermógenes Acosta. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico, por la invitación. Fíjese, magistrado, hay un debate sumamente interesante y en la medida en que pasan los días se agitan más las aguas en términos jurídicos y políticos en cuanto a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Ya los partidos políticos se han reunido con la Junta Central Electoral y a su vez la Junta ha acordado elaborar un reglamento. Pero, ¿qué valoración tiene usted acerca de la decisión del Constitucional antes de abordar acerca de la reglamentación o no de una decisión de esta naturaleza? Bueno, primero coincidir contigo en que la sentencia 788 de 2024, del año pasado, es una sentencia que ha generado grandes debates. Hay una parte de los constitucionalistas que la defienden, otros que no están de acuerdo. Y los partidos mayoritarios han manifestado su desacuerdo. Esto es normal que haya ocurrido porque el tema que decidió el Tribunal Constitucional es un tema de mucha importancia para el sistema político, porque estamos hablando de las candidaturas independientes, una novedad, aunque ya existe en otros países. Entonces, dada la importancia del tema, dado el contenido altamente político del tema, era de esperarse que realmente generara el debate que hoy en día se ha generado. Sí, fíjese, en ese tenor, la discusión es, el Tribunal Constitucional debió anular los artículos 156 y 157 y a su vez decir cómo deben establecer esos artículos de las candidaturas independientes o dejarle esa tarea al legislador, porque hay dirigentes políticos que han advertido que invadió ese ámbito. Bueno, cuando un tribunal constitucional es apoderado de una decisión de inconstitucionalidad, en principio lo que se espera es que ese tribunal dicte una sentencia estableciendo si la norma cuestionada, si la norma objeto de la decisión de inconstitucionalidad es o no compatible con la Constitución. Es decir, que debe dictar una sentencia o una de las sentencias que se denominan sentencia estimatoria, que es cuando acoge la acción y anula la norma cuestionada, o una sentencia desestimatoria, cuando rechaza la acción y confirma la constitucionalidad de la norma. Esto es lo que debería ocurrir digamos, en un panorama normal. Pero el constitucionalismo, la justicia constitucional en Latinoamérica y en Europa ha ido evolucionando y hoy día los tribunales constitucionales no se limitan a dictar sentencias acogiendo o rechazando acciones en inconstitucionalidad como lo concibió quien es para muchos uno de los precursores, de los ideólogos o el principal ideólogo de los tribunales constitucionales, que es el gran jurista austríaco Hans Kelsen. Hans Kelsen concebía al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, en el entendido de que debía limitarse simplemente en su sentencia a decir si la norma era o no conforme con la Constitución. Pero ese paradigma kelseniano ha sido superado en la actualidad, porque repito, los tribunales constitucionales, además de esas sentencias que he mencionado, también dictan sentencias interpretativas.
Cuando las sentencias interpretativas son aquellas donde el tribunal acoge la acción, pero no anula la sentencia, sino que dice o establece cómo debe ser interpretada y cuál debe ser el contenido. Esta facultad que han venido ejerciendo los tribunales constitucionales en los últimos tiempos no es pacífica. La propia doctrina está muy dividida, hay partidarios de estas sentencias, pero hay otros que están en desacuerdo, otros están de acuerdo, pero insisten en que es una competencia que el Tribunal Constitucional debe ejercer con mucha moderación. Y obviamente la clase política no está de acuerdo con este tipo de sentencia y generalmente no está de acuerdo con ningún tipo de sentencia de los tribunales constitucionales, porque las sentencias de los tribunales constitucionales lo que hacen es limitar el poder y eso no le gusta a los poderes públicos. Pero en el caso de las sentencias interpretativas, el rechazo es mucho mayor. Entonces, partiendo de ese criterio, de esa explicación, magistrado, quiere decir entonces que el Tribunal Constitucional actuó en base a las atribuciones de su competencia, o sea, no se convirtió en un legislador, actuó correctamente el Constitucional. Bueno, en realidad, cuando un tribunal dicta una sentencia interpretativa, de alguna manera ejerce una función muy parecida al legislador positivo, eso no se puede negar. Lo que ocurre es que en algunos casos eso es necesario. En algunos casos eso es necesario porque si no se hace así y se opta por ejercer las competencias tradicionales y se anula, el daño que se causa con la anulación en determinados casos es mucho mayor que el daño que se causa cuando el Tribunal Constitucional mantiene la norma, aunque cambia, digamos, la interpretación, el contenido de la norma. Como te decía anteriormente, en realidad el ejercicio de esa competencia es muy polémica y hay partidarios y hay no partidarios de ese ejercicio. Yo me inscribo entre los que defiende la posibilidad de que en determinados casos o en casos excepcionales es mejor para el funcionamiento del sistema que se dicte una sentencia interpretativa y no que se anule la sentencia. En el caso de la realidad dominicana, yo creo que hay algunos elementos que deben destacarse. Imagínate que estamos hablando de que el Tribunal Constitucional ha decidido una cuestión esencial, crucial para el sistema político, porque estamos hablando de las candidaturas independientes que el constituyente de 2010 la consagró. Y obviamente cuando se consagra esta figura de la candidatura independiente no es por un capricho, no es por un capricho, es una manera del constituyente de recoger una realidad, de recoger una necesidad que subyace en la sociedad, porque para nadie es un secreto de que el deterioro de los partidos políticos tradicionales, es una realidad en América Latina y en la propia Europa. Entonces, si se hubiera anulado la norma, ¿cuánto tiempo habría que esperar para que el Congreso dictara una norma que fuera conforme con la Constitución? Cuando tenemos un Congreso que, aún habiendo pasado ya 15 años de la promulgación de la Constitución, todavía tiene pendiente leyes que debió dictar por mandato del constituyente. Entonces, lo que yo creo es que lo que hubiera ocurrido si esa ley se anula
es que probablemente ni para el 28 ni para el 32 iba a haber la posibilidad de que hubieran candidatos independientes. Yo creo que con la debida moderación, en realidad la figura de los candidatos independientes es importante para el sistema. Y creo, además, y aquí entro, quizás lo anunciaría, si quieren lo vemos más adelante, aquí entraría yo en lo que serían las razones por las cuales el tribunal dictó esa sentencia. Ya no en la parte técnica de que si es digamos, interpretativa o si era estimatoria, no. Me refiero a cuáles fueron los defectos que el Tribunal Constitucional advirtió en esa ley, porque yo creo que eso es lo más importante de esto. Lo otro también es importante, pero creo que lo esencial es esto. En ese sentido, se ha estado discutiendo la posibilidad de una reglamentación de las candidaturas independientes. El poder reglamentario es una atribución que tienen determinadas instituciones para crear un protocolo de aplicación de una ley. Sin embargo, ¿puede el reglamento establecer algunas restricciones a las candidaturas independientes o apartarse de esa decisión vinculante del Tribunal Constitucional? Bueno, como tú has dicho, en todos los ordenamientos jurídicos existe distintas normas con distintas categorías. La Constitución, que es la norma suprema, las leyes adjetivas, los decretos, los reglamentos. Entonces, generalmente, cuando se trata de leyes importantes, de figuras o de instituciones importantes, se hace necesaria dictar un reglamento para asegurar la buena aplicación de esa norma. Pero los reglamentos tienen sus limitaciones. Es decir, el reglamento no puede, por ejemplo, decir cosas que la ley no dice. El reglamento tiene que limitarse a aclarar, digamos, los diferentes aspectos de la ley con la única finalidad de facilitar su aplicación. Y en este caso, no se trata pura y simplemente de reglamentar una ley. Aquí la cuestión es más compleja, porque ese reglamento tiene que ser respetuoso de las líneas trazadas por el Tribunal Constitucional. Porque de no ser así, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la ley, con los artículos relativos a la ley electoral, que entonces el tribunal tendrá que anular de nuevo el reglamento. Entonces el reglamento es necesario, sobre todo en una materia compleja como esta, y el tema de la candidatura independiente tiene muchos detalles y eso no se puede decir ni en la Constitución ni en una ley adjetiva. Se necesita el reglamento para que vea todos esos detalles. Entonces, lo que está ocurriendo en la actualidad, donde creo que la Junta va a estar preparando un proyecto de reglamento y creo que ha consultado a los partidos, eso es lo normal. Ahora, lo que ocurre es que hay que, digamos, estar muy pendiente del contenido de ese reglamento, porque si se incurre en los mismos defectos en que incurrió el legislador, entonces estaríamos en lo mismo, porque las personas afectadas van a volver al Tribunal Constitucional y eso debe de evitarse. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, jurisconsulto y académico, el doctor Hermógenes Acosta. De esa sentencia, y creo que a veces se desinforma también, porque en la manera en que se ha manejado el tema, probablemente muchas personas, la de menos nivel académico, pueden creer muchas cosas que no son reales. Por ejemplo,
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el juez emérito del Tribunal Constitucional, el doctor Hermógenes Acosta. Fíjese, la discusión del contenido de la sentencia del Constitucional va a ser para largo. O sea, todavía llega el 2028 y se va a seguir hablando por el impacto político de la decisión. Hay una serie de consideraciones de hechos y de derechos que toma en cuenta el Constitucional para defender su texto de razonabilidad en la sentencia. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Bueno, mira, yo creo que se habla poco del contenido de la sentencia y se habla poco de los fundamentos de esa sentencia y creo que a veces se desinforma también porque en la manera en que se ha manejado el tema, probablemente muchas personas, la de menos nivel académico, pueden creer muchas cosas que no son reales. Por ejemplo, se pudiera pensar que la candidatura independiente la creó el Tribunal Constitucional y no la creó el Tribunal Constitucional. Es una figura que está en la Constitución actual. La otra creencia que sería, digamos, alejada de la realidad es pensar que el Tribunal Constitucional ha dicho que para presentar una candidatura independiente no hay que cumplir con ningún requisito. Y nada de eso es verdad. Si se lee con detenimiento la sentencia, se advertirá que la esencia de esa decisión reside en que, según el Tribunal Constitucional, se ha violado el principio de razonabilidad que está establecido en el artículo 40.15. ¿Por qué? Porque hay que irse a la esencia de las candidaturas independientes. Cuando el constituyente crea las candidaturas independientes, lo que quiere es dejar abierta la posibilidad de que pueda haber candidatos a la presidencia que no tengan ningún vínculo con partidos políticos. Esa es la idea. De alguna manera lo que se busca es complementar el sistema político, el sistema de partidos políticos. Y esto, como decíamos al principio, tiene una razón de ser. Y solo hay que ver las abstenciones que se dan cada año. Quizás nuestro país es uno de los que tiene menos abstenciones en las elecciones presidenciales, pero en otros países la cosa es grave. Entonces la idea es esa. Pero si para presentar una candidatura independiente se exige, como lo establecía la ley, se exige requisitos similares a lo que se le exige a los partidos políticos, sobre todo con el tema de la estructura partidaria. Entonces realmente eso a lo que conduce es en la práctica, digamos, a eliminar la candidatura independiente. Es decir, es crear lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que se han creado unas condiciones tales, unos requisitos tales, que en la práctica van a impedir que realmente surjan candidaturas independientes como lo ha querido el constituyente al consagrarlo. Entonces, esa es la esencia de esa sentencia. Yo pienso que no tienen, las candidaturas independientes pierden su esencia, no tienen ningún sentido. Si para poderla presentar se requiere que se genere una estructura similar a la de los partidos políticos. Yo creo que deben haber requisitos para la candidatura independiente y el Tribunal Constitucional lo dice. Y el reglamento deberá también recogerlo, pero no pueden ser similares a las que se le exigen a los partidos políticos.
Sí, magistrado, el Tribunal Constitucional también ha tomado decisiones importantes. La ley 1015, que contiene una serie de articulados eh, de reformas del Código Procesal Penal, también ha sido anulada. Y esto tendría una consecuencia si en el plazo pertinente establecido no se aprueba la ley como manda el Constitucional. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, mira, con relación al Código Procesal Penal, la verdad es que es una verdadera odisea, porque estamos hablando de que ya el Tribunal Constitucional ha anulado 2 veces el proyecto, y han sido las 2 veces en que se ha anulado por violaciones en el procedimiento. Todavía nosotros tenemos, con algunas medianas reformas, todavía nosotros tenemos el Código Penal de hace siglos. Entonces, ¿cuándo tendremos nosotros un nuevo código, un código penal? Eso no lo sabemos. Ahora, la función del Tribunal Constitucional es esa, o sea, es velar porque se respeten los principios y valores de la Constitución. Si las cosas no se hacen como realmente establece el procedimiento, en esos casos no tiene más alternativa que anular como lo hizo. Por otra parte, hay una discusión acerca de la decisión que debe tomar el Consejo Nacional de la Magistratura a raíz de la reforma constitucional, con la elección del Procurador General de la República. ¿Qué usted cree acerca de este nuevo procedimiento? Bueno, tú sabes que siempre ha sido un anhelo de la sociedad dominicana y de otros países el tener un procurador general de la República que sea independiente, sobre todo que no obedezca a alineamientos de un presidente de turno o de un partido o del partido político que está en el poder. La reforma constitucional, la última que se hizo del año pasado, de octubre del año pasado, uno de sus ejes esenciales era ese, es decir, la reforma constitucional se presentó bajo el argumento de la necesidad de que hubiera una reforma en el ámbito del Ministerio Público y específicamente en el caso del Procurador General de la República. Reforma vinculada esencialmente al tema de la independencia. La reforma constitucional dio un paso, yo diría que un paso de avance, porque en lugar de que la potestad o la competencia para designar al Procurador General de la República la tenga el presidente de la República, como ha sido tradicionalmente, esa competencia sería dada al Consejo Nacional de la Magistratura. Un Consejo Nacional de la Magistratura donde están representados los tres poderes públicos, ahora los 4 poderes, bueno, 4 poderes, el poder, porque ahora está también el Tribunal Constitucional, que no es un poder público, sino que es un órgano constitucional extrapoder. Además de que están esos poderes representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, también existe la posibilidad de que la oposición pueda estar representada por el tema de que el partido que tiene al presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, no puede llevar al diputado o al senador que va a formar parte, sino ahí la oposición tiene posibilidad de tener representación. De manera que ese es un avance. Sin embargo, ese paso de avance de alguna manera fue restringido. ¿Por qué? Porque si bien deja al presidente de la República, pierde el presidente de la República la capacidad para designar, mantiene la facultad de ser él quien presenta a la persona que puede ser elegida. Y es una presentación uninominal, no es una terna. Normalmente se presenta una terna y así el órgano tiene la posibilidad por lo menos de elegir entre 3 personas. Pero en este caso es grave el hecho de que solamente se presente un candidato. Entonces el Consejo Nacional de la Magistratura
tiene dos alternativas, o lo rechaza o lo designa, pero no hay otra. Y si lo rechazara, entonces el presidente presentará otro. Yo creo que eso limitó, digamos, ese logro. Porque repito, el hecho de que ya no sea el presidente de la República es un logro, pero es un logro mediatizado, porque el candidato lo presenta el presidente de la República y es un solo candidato. Exacto, es un único candidato y varía el proceso de evaluación, el procedimiento de evaluación de acuerdo a lo contemplado en el reglamento en comparación con las que se le hace a los miembros de las altas cortes cuando se da apertura al proceso de evaluación para designación. Porque la evaluación en el caso de las altas cortes es público, la persona puede ver a los entrevistados, puede advertir sus capacidades y eso evidentemente genera mayor transparencia. De no ser público, yo diría que se afecta la transparencia, lo que no quiere decir que a partir de ello se vaya a hacer una mala elección, porque en principio hay que tener cierta confianza en el órgano, hay que tener cierta confianza en los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de que van a hacer una buena elección. Magistrado, pudiera entonces decirse que con las últimas acciones, con las últimas decisiones que tenemos en el país, está consolidado el proceso constitucional dominicano en cuanto al acatamiento y respeto de las decisiones. Bueno, tenemos déficits, sobre todo en el tema de las ejecuciones de la sentencia. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que no se han ejecutado. Y creo que la parte más crítica es la que tiene que ver con el Congreso Nacional, porque en muchísimos casos el Tribunal Constitucional ha dado, digamos, establecido plazos para que el poder Legislativo, digamos, dicte una determinada ley y no lo hace. De hecho, ya últimamente el Tribunal Constitucional, hasta cierto punto, renunció a esa competencia de exigirle al Congreso darle plazo al Congreso para que dicte leyes. O sea, una sentencia o una decisión con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que evidentemente el proceso legislativo tiene una lógica y los proyectos de sentencia se presentan y si no tienen los votos que deben tener no se pueden aprobar, eso no se puede lograr. Pero pudiéramos entonces decir que los legisladores tienen una obligación no de resultados sino de medios. Entonces, si bien tú no puedes decirle al legislador, dícteme tal ley en 2 años, porque puede ser que no la pueda dictar en 2 años, sí en esos 2 años que han pasado el Poder Legislativo debería demostrar que hizo el esfuerzo para aprobarla, que se sometió el proyecto, que se volvió a someter, pero no hay control sobre eso. Es decir, fíjate con la ley sobre referendo, la modificación constitucional que se aprobó ahora debió ser sometida a referendo. ¿Y por qué no se sometió a referendo? Porque la ley de referendo no está aprobada. Y el Poder Legislativo le ha explicado a la sociedad dominicana el esfuerzo que ellos han hecho para aprobar esa ley. Si se sometió a un proyecto, quién lo sometió al proyecto, por qué no se aprobó, cuántas veces se ha sometido. No se dice nada de eso. Yo creo que el Poder Legislativo, si bien no se le puede obligar a que dicte la norma, porque no sería algo práctico en un determinado tiempo, pero sí tiene la obligación de explicarle a la sociedad por qué en 15 años que han pasado todavía quedan muchísimas leyes sin aprobar. Con la anulación de leyes de las altas cortes, entiéndase la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, existe ese choque de trenes solapado, magistrado, con respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional y la reacción de esas altas cortes. Sí, ha habido temas donde realmente ha habido cierto desacuerdo
entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia, pero desacuerdo de orden técnico en el sentido de interpretaciones en determinadas materias. No ha ocurrido con la frecuencia que se esperaba. Es decir, los casos donde ha habido choques entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional son mínimos. Y si uno compara, por ejemplo, con casos, porque en otros países como en España prácticamente se habla hasta de la guerra de las cortes. Aquí hasta el momento, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido muy mínimo. Generalmente, a diferencia de lo que ocurre con el Poder Legislativo, generalmente la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales del Poder Judicial siguen las líneas del Tribunal Constitucional. Yo creo que donde hay mucho problema es con el caso del poder Legislativo y además también de los ministerios y de la administración pública, que también hay sentencias en amparo que no la han, digamos, ejecutado. Recuerda que había una familia, o hay una familia que está reclamando una indemnización por la expropiación de los terrenos donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas, y salió en los periódicos que la señora, la viuda, murió y no pudo obtener, digamos, lo que estaba reclamando, a pesar de que ya había sentencia en ese sentido. De manera que hay dificultad en la ejecución de la sentencia, sobre todo con el Poder Legislativo y la Administración Central, la Administración Pública. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación ilustrativa como esta, orientadora acerca del proceso constitucional y su impacto en las instituciones y en el país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el juez emérito del Tribunal Constitucional, jurisconsulto y académico, el doctor Hermógenes Acosta. Proseguimos con nuestro contenido.